Tardes a todos, bienvenidos a este siguiente Smart Webinar. Bienvenidos. Gracias a todos por estar ya con nosotros en este poderoso Smart Webinar sobre financiamiento climático, proyectos bancables con Evi Gómez. Comentarles que los Smart Webinars pues, son una iniciativa de graduados de Zamorano y el objetivo de estos Smart Webinars es tocar distintos temas de aprendizaje que vayan en la línea del desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento, agricultura, obviamente, entre otros. El día de hoy tenemos la grata presencia también de Isaac Ferrera, director de Desarrollo Institucional de Zamorano. Isaac, bienvenido esta tarde. Quisiéramos que pues, nos ayude a presentar un poquito lo que vamos a tratar hoy y también que nos cuente sobre cómo Zamorano está involucrado en todo este tipo de temáticas que hoy vamos a estar abordando. Es un placer para nosotros contar con su presencia, con nuestra alma mater aquí. Así que bienvenido y por favor. Muchas gracias Rodrigo. Muy buenas tardes a todas las personas que están uniéndose en este momento al webinar. Más bien nosotros somos los que nos sentimos agradados por la invitación a formar parte de él, al menos a dar unas palabras iniciales. Realmente creemos que el tema es de mucha importancia, de mucha vigencia y lo va a seguir siendo a futuro. Principalmente para todas estas personas o todos nosotros, ¿verdad?, que nos desempeñamos en el sector agrícola. Yo, antes de que se me olvide, y esta es una de las cosas que sí quiero hacer, es felicitar, ¿verdad?, al grupo organizador de estos Smart Webinars, a Rodrigo, a Rosarito, a Ian, a otras personas que entiendo que de manera voluntaria y de manera muy activa han estado desarrollando estos webinars con el propósito de compartir conocimiento, de intercambiar lo que uno sabe, que al final eso es lo que hace la riqueza, ¿verdad?, de esta escuela, de esta universidad, el tener tantos compañeros que están trabajando en distintas áreas y que el conocimiento que tiene uno definitivamente puede servir para los demás. El hecho de que ya se hayan desarrollado más de 10, entiendo, también demuestra perseverancia, que es uno de los valores fundamentales que se les enseña aquí en Zamorano, y eso pues nos alegra de sobremanera. Sobre el tema de finanzas del clima, pues nuevamente, este es un tema que ha empezado, bueno, no es que ha empezado, está tomando cada vez más vigencia, pero ya estamos hablando fácilmente de 20 años de hablar de finanzas del clima. A nivel mundial es una cantidad bastante grande de dinero la que se moviliza en estos recursos. Solo en Latinoamérica tenemos países como Brasil, México, Colombia, que son cientos de millones de dólares los que están tratando de invertirse o se están invirtiendo con el propósito de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero o de adaptarse a nuevas formas de desarrollo que los hagan más resilientes. Sin lugar a dudas, en agricultura tenemos oportunidad de poder hacer ambas cosas, poder trabajar en mitigación y trabajar en adaptación, de manera de que tengamos una agricultura ambientalmente y climáticamente más inteligente. Hay bastantes opciones de financiamiento, muchas de ellas que no son directamente proyectos de clima per se, sino que son proyectos o iniciativas que ya toman toda la variable climática, que son, digamos, del financiamiento tradicional, pero que ya toman todas las variables climáticas con el propósito de blindar desde el punto de vista climático las inversiones que se están desarrollando. Y hacia allá va todo esto, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo que existe alrededor del mundo, dejar de estar hablando de financiamiento climático específico y más bien que todos adoptemos de manera transversal las medidas que permitan que financiamiento externo
pueda ayudarnos a mejorar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático. La realidad es que la persona que nos va a exponer el día de hoy, Evi Gómez, estuvimos platicando antes de que empezara el webinar y pues sí, creo que va a ser una plática muy, muy interesante y en que vamos a aprender mucho. Como zamorano, lo que les puedo decir es que desde hace 12 años más o menos nosotros empezamos a recibir financiamiento de clima, a trabajar en proyectos que tenían que ver con clima, que en aquel entonces eran, pues, conceptualmente tratando de entender qué era esto, ¿verdad? Pero con el tiempo se ha ido avanzando fuertemente. En este momento, por ejemplo, si todo marcha bien, gracias a la cooperación suiza, vamos a poder tener la oportunidad no solo de continuar fortaleciendo a Zamorano en temas de clima, sino que también apoyando a otras universidades colegas para que también puedan empezar a transversalizar el tema de clima en su currículum. Y en el caso estábamos también platicando con Evi de una nueva oportunidad que va a surgir, de poder trabajar en la disminución de gases de efecto invernadero en el sector ganadero, pero que va combinado con la necesidad que existe de convertir o de reconvertir, digamos, zonas que en algún momento fueron degradadas por ganadería a que regresen a zonas mixtas, zonas de bosques, y que con eso pues también se ayude a disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero. Pues así de manera general, en corto lo que les puedo decir es que los felicito por haber escogido este tema. Aunque somos, digamos, no somos organizadores, también le damos las gracias a Evi por darle tiempo a nuestros graduados de poder compartir todo este conocimiento, y vamos a estar en contacto, ¿verdad? Para ver si podemos coordinar más cosas en el futuro. Muchas gracias y bueno, que tengamos un buen webinar. Muchas gracias, Isaac. Y esa es la idea, que con este tipo de espacios surjan todo tipo de iniciativas y todo tipo de ayudas, tanto para Zamorano como para las redes de graduados de Zamorano y los amigos invitados que siempre se nos unen. Eso me lleva a agradecer entonces también a Zamorano por la presencia el día de hoy, a la GEAP Internacional por todo el apoyo que nos ha brindado para crear estos espacios, a la coordinación de los Smart Webinars que están detrás de todos nosotros, siempre moviendo para poder conseguir panelistas de la categoría como vamos a tener el día de hoy, a todos ustedes asistentes que ya están por acá, quienes nos miran por aquí por YouTube también, a Evi Gómez por su presencia, a quien dejo entonces a Ian Zelaya para que nos haga el favor de presentarla. Ian, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar el día de hoy, participar en este webinar. El día de hoy tenemos a la licenciada Evi Gómez, una profesional hondureña que tiene una alta reputación y de nivel internacional. Para hablar un poco de la educación de la licenciada, ella obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Católica de Honduras. Luego obtuvo una maestría en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y finalmente sacó un doctorado en Conflictos Políticos Internacionales, igualmente de la Universidad Complutense de Madrid. En sus inicios de experiencia trabajó en muchas posiciones como consultora en diferentes organizaciones internacionales. Específicamente trabajó como consultora para la unidad de servicios filántropos del Banco UBS Suiza, también como consultora para la Organización Internacional de Desarrollo, SNB, enfocado al proyecto de construcción de escenarios a futuro para el desarrollo económico de Centroamérica. En los últimos años ha tenido diferentes posiciones como representante de la República de Honduras y también en posiciones de dirección. Fue primera secretaria de la Embajada de Honduras en Colombia, en cual sus responsabilidades eran enfocadas en asuntos de cooperación y seguridad entre ambos países.
Luego trabajó como directora de cooperación bilateral en la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación Internacional, donde sus responsabilidades se basaban en administrar los fondos no reembolsables de diversas organizaciones con el fin de financiar diversos proyectos económicos en Honduras. Al mismo tiempo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores también tuvo la posición como directora de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Actualmente, la licenciada Evi Gómez trabaja como directora de Cooperación Externa en la Secretaría de Energía, en la cual utiliza sus conocimientos y experiencias en establecer alianzas que contribuyan los objetivos estratégicos de la Secretaría de Energía. Licenciada, estamos muy felices de tenerla el día de hoy y le cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. No sé si me pueden ver. Ahora sí. ¿Me pueden escuchar? Ok, bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Graduados del Zamorano por esta invitación. Este tema de cambio climático y bueno, y lo que nos trae hoy a hablar sobre financiamiento climático es relevante y como lo mencionaban anteriormente, está dentro de nuestro accionar. Es importante conocerlos y sensibilizarnos al respecto. A razón de ello, quisiera dejar o empezar con una reflexión que nos dejó el jefe del panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, el señor Yusul Lee, en donde nos decía en la última conferencia de las partes en Madrid que el aumento de la temperatura amenazará nuestra existencia sobre este planeta. Todos los informes que están desarrollando el IPCC nos indican que los impactos del calentamiento son mucho más graves de lo que pensábamos antes, y es a razón de esto que consideramos fundamental poder conocer, sensibilizarnos y entender en dónde estamos parados y también aprovechar las oportunidades que se nos presentan en este contexto, ¿no? en el que estamos actualmente. Y esa razón de ello, pues que vengo a hablarles sobre el financiamiento climático y proyectos bancables. Antes que nada quisiera, pues como estamos en casita, pedirles disculpas en el sentido si escuchan algunos sonidos extraños, que tengo dos perritos por acá. No te preocupes, Evi, todos estamos exactamente igual. Entonces, en ese sentido, sí les pido disculpas, ¿verdad? Bueno, para iniciar con el tema de financiamiento climático, podemos seguir a la siguiente filmina, por favor. He estructurado esta presentación con el objetivo de que podamos conocer y entender los compromisos climáticos internacionales que hemos adquirido. Esto es fundamental para poder adquirir o participar en el ámbito de financiamiento climático. Si no tenemos conocimiento del trabajo que se está haciendo a nivel regulatorio, de los compromisos que hemos adquirido los países, es muy difícil que podamos presentar proyectos o que podamos tener proyectos bancables en el marco del financiamiento climático. Esa razón de ello que el primer punto de mi presentación es contextualizarlos de manera general, cuáles son los compromisos climáticos que tenemos actualmente y la importancia de ellos. Siguiente filmina, por favor. Para ello, lo que yo aspiraría que ustedes o los participantes de este webinar puedan entender a nivel general los principios de los compromisos nacionales determinados, NDC en sus siglas en inglés, el origen y el contexto en el cual se desarrollan, entender la importancia de las NDCs, que así los vamos a estar llamando durante el proceso de
mi presentación, para la importancia que tienen estas NDC para la preparación de los proyectos climáticos y asimismo la importancia de la medición del impacto que tienen que demostrar los proyectos para el cumplimiento de las NDC. Siguiente. Como primer punto, dentro de los compromisos climáticos estaremos hablando sobre la Convención Marco de Naciones Unidas, el Acuerdo de París y la NDC, y como segundo punto, medición de avances, el aumento de la ambición e impacto del aumento de la temperatura. Siguiente. En esto ustedes pueden ver a nivel muy general como los hitos más destacados dentro de este marco de diálogo en cuanto a atender acciones climáticas. El primero pues es la Convención Marco de Naciones Unidas, luego tenemos el Protocolo de Kioto, que pues sufrió una extensión, y luego llegamos pues a lo que es el Acuerdo de París, y en la última COP que fue el año pasado en Madrid, se están desarrollando aún negociaciones para reglamentar algunos artículos de este acuerdo, sobre todo enfocados, por ejemplo, en el mercado de carbono. Esto como a nivel general. Siguiente. Para comenzar, pues la Convención Marco de Naciones Unidas fue adoptada en 1992. Entró en vigencia en 1994. El objetivo de esta convención es lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero a un nivel que impida la interferencia peligrosa en el sistema climático. El objetivo de esta convención es asegurar que la producción de alimentos no se vea afectada y permitir el desarrollo económico de los países. Otro punto a destacar de esta convención es el componente de las partes. Las partes tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Aquí entendemos el hecho de que existen países con un compromiso grande en cuanto a reducir emisiones, pero luego hay países firmantes de esta convención que tienen compromisos también para generar mecanismos de adaptación, sobre todo porque son los más afectados en cuanto al cambio climático, que posteriormente pues vamos a hablar un poquito acerca de los impactos. Siguiente. Como les mencionaba, hay dos hitos importantes. Tenemos lo que es el Protocolo de Kioto, pero luego ya pues la última agenda de la acción climática es el Acuerdo de París. Este fue adoptado en la COP21 en el 2015, entró en vigencia en el 2016. El objetivo central de este acuerdo es reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Esto es muy importante. Yo siempre cuando hablo sobre el mantenimiento de la temperatura por debajo de los 2 grados, a mí siempre se me viene a la mente estas películas norteamericanas en donde nos hablan de la destrucción del planeta, y en realidad si no tenemos conciencia como llegue a calentar la Tierra en 2 grados centígrados, esto puede ser la destrucción completa de nuestro planeta, y tenemos que tener conciencia de que tenemos compromisos desde a nivel político, sectorial y como seres humanos para poder hacer una acción para que esto no suceda. Siguiente. Siguiente, por favor. Hola, perfecto, sí. El Acuerdo de París también exige a todas las partes que a través de las contribuciones nacionales determinadas se puedan redoblar esfuerzos para poder hacer acciones de mitigación. No, retroceda, por favor. Todavía no
No hemos llegado a esa parte. No sé qué pasó. No, retroceda. Retroceda. Ahí. Muchas gracias. En este sentido, el Acuerdo de París, pues nos deja el componente de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que estas se tienen que comunicar cada 5 años. También el Acuerdo de París nos obliga a que las partes informen periódicamente sobre sus emisiones y todos los esfuerzos que están haciendo para poder reducirlas. También nos indica sobre un inventario mundial de gases de efecto invernadero y establece objetivos específicos sobre adaptación, que esto es muy importante sobre todo para los países de América Latina, en particular Centroamérica, que somos de las regiones más vulnerables al cambio climático. Honduras, de acuerdo a diferentes informes presentados, ha sido hasta el año pasado el país más vulnerable al cambio climático en el mundo, ¿no? Eso como haciendo referencia. Siguiente, las contribuciones nacionales determinadas son las medidas o los compromisos que adquieren cada uno de los países en cuanto a las medidas a desarrollar, tanto para mitigar como para adaptarse. Antes de la COP21, los países enviaron cuáles serían sus contribuciones previstas determinadas, que ya una vez ratificado el Acuerdo de París se convirtieron en las NDCs oficiales de los países. Si bien es cierto, en su momento el proceso de construcción de estas INDC fue, digamos, muy orientado a las actividades que ya se venían desarrollando, a los estudios que se venían generando. Actualmente, en el proceso de revisión, se espera que lo definido dentro de la actualización de la NDC sea más desarrollado con un proceso participativo en donde diferentes sectores puedan incidir en las metas y en los compromisos y en los indicadores que se quieran desarrollar como NDC de país. A mí me parece importante aquí señalarles que las NDC presentan, digamos, dos tipos de compromiso a nivel financiero. Uno que son los incondicionales, que normalmente los incondicionales se refieren a compromisos que los países indican que se van a comprometer con presupuesto nacional. Y luego tenemos los condicionales, que son los compromisos que se estructuran o las metas que se establecen dentro de las NDC, pero que están condicionadas a financiamiento climático. Para eso es muy importante que ustedes lo conozcan, porque todos los proyectos que vayan a ser bancables y vayan a poder hacer uso de los mecanismos financieros climáticos tienen que apuntar a las metas y los indicadores establecidos en las NDC de sus países. Y aquí yo dejo pues otra reflexión de todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuántos conocemos las NDC de nuestros países? Las NDC son de país, ¿verdad? Seguramente pues aquí yo sé que tenemos muchos egresados que no solo son centroamericanos, sino hay sudamericanos, y si queremos entrar y poder tener acceso al financiamiento climático, tenemos que conocer cuáles son los compromisos que hemos adquirido los países en nuestras NDC. Siguiente, por favor. Aquí yo les presento un mapa que va orientado más que nada a los compromisos que han adquirido los países en cuanto a mitigación, en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero. Ustedes lo pueden ver así de manera general estos compromisos. Bueno, por ejemplo, México es uno de los
de los países que su NDC tiene tanto aspectos incondicionales como condicionales. No, una reducción de un 25% ya de manera incondicional con presupuesto nacional, y en el caso pues de que pueda tener acceso a financiamiento climático, ya se incrementa el proceso de reducción de emisiones en un 40%. Eso es un ejemplo. La diapositiva que ven ahora con el mapa refleja únicamente los compromisos en reducción de emisiones. La NDC puede estar conformada no solo con los compromisos de reducción de emisiones, que eso va más orientado a la mitigación, sino también a compromisos a desarrollar en materia de adaptación. En la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar a nivel general las prioridades y metas, sobre todo a nivel sectorial, que han establecido los países mesoamericanos, bueno, sin incluir Colombia, está desde México a Panamá. Tenemos también a Cuba. En la siguiente diapositiva. Creo que hubo un problema. Perdón, voy a presentar yo. Listo. En esta. Entonces, ahí pueden ver un bosquejo a nivel muy general sobre las NDCs de los países centroamericanos, incluyendo México y Cuba. Ven los sectores en los cuales se han priorizado, ven el cumplimiento que tienen, la reducción de emisiones también y el impacto que tienen en emisiones. Cualquier cosa a través de los organizadores de este webinar, yo estaré compartiendo información más detallada para que ustedes puedan conocer más a profundidad sobre las NDCs de los países a nivel latinoamericano y el Caribe. Muchas gracias. La siguiente, por favor. ¿Está Evi? La siguiente, que es la de la Okay. NDC de Honduras, Okay. exactamente. Aquí yo quisiera así como enfocarme un poco en explicarles cómo está compuesta actualmente la NDC de Honduras, que esta fue la que se presentó en la COP21 en el 2015 y que actualmente se encuentra en un proceso de revisión. Luego les voy a explicar un poquito cómo se está manejando esto. Normalmente todos los países en el mundo están haciendo una revisión de sus NDCs. La NDC de Honduras consta, como yo les comentaba, toda es condicionada a financiamiento climático y apunta, tiene los dos enfoques, tanto mitigación como adaptación. En mitigación, el compromiso que Honduras adquirió fue de reducir un 15% de emisiones respecto al escenario BAU para el 2030. Asimismo, una reforestación de 1 millón de hectáreas de bosques antes del 2030 y el NAMA de fogones eficientes para reducir un 29% el consumo de leña en familias. Esto ayudando a la lucha contra la deforestación. Estas medidas o compromisos fueron los previsados para mitigación. Como bien les comentaba, actualmente está en proceso de revisión. Y en adaptación son dos los sectores que fueron priorizados como compromisos por parte de Honduras. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estas son las banderas que ustedes pueden utilizar al momento de formular un proyecto que pueda ser bancable para financiamiento climático, ya que todos los proyectos que vayamos a desarrollar tienen que ser alineados a contribuir a las NDC. En este caso, en adaptación tenemos el sector agroalimentario. El compromiso que Honduras adquirió es hacer un cambio de prácticas agrícolas y ganaderas y fortalecer las capacidades de investigación, sociedad y legislación. Aquí, por ejemplo, el sector privado, hablando ya, entendiendo el sector privado no solo a empresas mercantiles, sino a la sociedad civil, a la academia, tienen un componente muy importante para que Honduras pueda cumplir con este compromiso.
¿no? Luego, en el sector marino costero, el compromiso que Honduras adquirió es de mantener la integridad y el funcionamiento de los sistemas marino-costeros, y para ello, pues obviamente se tienen que desarrollar proyectos, acciones que vayan orientadas a cumplir con estos compromisos. Siguiente. En esta página ustedes pueden ver, ahí está señalizado, pueden entrar y conocer las NDC de todos los países. Se las dejo, igual creo que pues va a ser compartida con la presentación para que ahí puedan ingresar y en el país pues que ustedes radiquen puedan ver cuáles son los compromisos y hacia dónde también pueden apuntar los proyectos que desarrollen para generar un impacto en la consecución de las NDCs. Siguiente. Perdón. Como parte de estos compromisos es fundamental medir los avances. Tenemos, y eso es uno, digamos, de los retos que presentó en su momento el protocolo de Kioto, y creo que también es uno de los retos que presenta actualmente el Acuerdo de París. Es porque en realidad tenemos que hacer acciones para poder luchar contra los efectos que nos deja el cambio climático. Y en relación a esto, pues se ha definido para el 2023 que se desarrollará el primer balance mundial colectivo sobre el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. Se va a enfocar en 3 áreas específicas, que es mitigación. Ahí se va a evaluar todas las metas del acuerdo en cuanto a reducir emisiones, el tema de adaptación, y el tema de financiamiento, ya que, como yo les comentaba, las NDCs, que incluyen mitigación y adaptación, que son nuestros compromisos, muchos de los países tienen condicionado a cumplir esos compromisos a financiamiento internacional. Entonces, este balance mundial se va a presentar en el 2023, que va a ser un proceso de medición de los alcances que se han desarrollado hasta el 2023 en cuanto a las acciones desarrolladas en el marco del cambio climático, en el marco del Acuerdo de París, perdón. El siguiente que me parece importante dárselos a conocer, como les mencionaba en su momento, los países tienen que reportar qué es lo que reportan y por qué es muy importante que ustedes lo sepan, porque todos los proyectos que vayamos a desarrollar van a incidir en estos medios de verificación. Y aquí podemos ver que existen diferentes tipos de obligatoriedad, más bien, o diferentes responsabilidades para los países en cuanto a sus obligaciones en cómo tienen que reportar. Los inventarios nacionales, tanto los países desarrollados como países en desarrollo están obligados a reportar. Normalmente quien maneja el inventario de gases es la Dirección de Cambio Climático en los países, es el Ministerio de Ambiente. Luego también los progresos que hay en mitigación están obligados tanto los países desarrollados como en desarrollo a reportar. Los progresos en adaptación, pero eso ya es voluntario. Y el apoyo brindado para los países en desarrollo es obligatorio reportar lo que están orientando a financiamiento climático. Y en los países en desarrollo pueden también reportar el apoyo recibido, pero no es obligatorio en el marco de la convención. Esto es, para mí es importante destacarlo porque ahí pueden ver el impacto que tiene en cuanto al financiamiento climático, porque hay obligatoriedad por parte de los países en decir qué es lo que están haciendo y qué es lo que han dado y qué es lo que no han dado, ¿no? Y en ese sentido, conocer esto nos permite entender un poco más también el rol que tienen los financiadores o los
socios o cooperantes que van a apoyar nuestros proyectos, porque ya posteriormente pues van a haber algunos puntos claves que ellos toman a consideración, sobre todo porque van vinculados a estos componentes de medición y avance, ¿no? Siguiente. Yo les comentaba que la NDC que se presentó en el 2015, pues se desarrolló de una manera un poco tomando en consideración muchas acciones que ya se estaban desarrollando o implementando. Ya la nueva NDC pues se aspira a que pueda desarrollarse partiendo los contextos en el que nos encontramos, pero sobre todo siendo un poco más participativos, entendiendo la problemática que viven los diferentes países y los sectores, ¿verdad? En sí. Y es en este momento, pues como les comentaba en su inicio, lo que nos dice el IPCC, que no estamos haciendo los deberes. Y es en este sentido que en este momento, en el proceso de revisión de la NDC, tenemos que incrementar la ambición. Y esto forma parte de lo indicado también o de los mecanismos establecidos en el marco del Acuerdo de París. ¿A qué es lo que hablamos con incrementar la ambición? Con el objetivo siguiente, por favor, de que para el 2050 podamos tener, y eso es lo que aspira el Acuerdo de París, 0 emisiones y ser resilientes al cambio climático. Esto pues ustedes pueden ver un poquito, esto es un espacio de tiempo de lo que se ha establecido en el marco del Acuerdo de París. Siguiente. Partiendo de lo que hemos hablado, de los compromisos, del tema de medición, a mí yo quería dejarles también en reflexión el impacto y sobre todo aquí voy a aterrizarlo a Honduras, el impacto que tiene el cambio climático, ¿no? En diferentes sectores. Tengo entendido pues que la mayoría de los que están participando en este webinar están orientados en el sector agroalimentario, pero pues seguramente hay otras personas de otros sectores también, pero quisiera como destacar, y esto sobre todo en Honduras, el impacto que ha tenido el aumento de la temperatura, por ejemplo, la proliferación de plagas y enfermedades de cultivo, la reducción y pérdida de granos básicos, la pérdida de humedad superficial del suelo. Todo esto es producto del aumento de la temperatura. Estrés térmico en la producción pecuaria, acuícola y agrícola. Todos estos impactos que estoy mencionando son producto del aumento de la temperatura y por lo tanto también existe una oportunidad de generar alternativas o mecanismos que nos permitan adaptarnos a esta vulnerabilidad climática. Por ejemplo, la erosión de los suelos agrícolas por efecto térmico. Muchos de estos aspectos que estoy mencionando son productos de cambio climático. Yo en su momento mencionaba, pues en una conversación que tuvimos, se presentó un proyecto al Fondo Verde del Clima, sobre todo por el tema del fenómeno del gorgojo, que en realidad, pues en su momento se estuvo trabajando con el instituto, con el ICF aquí en Honduras, el Instituto de Conservación Forestal, y ellos atendían que la causa del gorgojo fue producto también del cambio climático. Entonces, vemos que el impacto es muy grande. La siguiente. Aquí, pues, presento también el impacto en cuanto a la estacionalidad de las lluvias y la intensidad de eventos extremos, lo que ocasiona que muchos de ustedes pues ya los conocen, seguramente pues los han vivido y tienen que lidiar con estos problemas para poder atender, generar soluciones para poder atender y solucionar estos problemas. La siguiente, por favor.
sí, igual, son impactos, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, la degradación la degradación de suelos agrícolas por mayor salinidad, pérdidas de terreno de cultivo próximos a líneas costeras, disminución en la productividad y pérdida de especies de humedales costeros. Todo esto es producto del cambio climático. Siguiente, por favor. Y esa razón de hecho, pues como recapitular, el Acuerdo de París nos brinda un marco de referencia general para la acción climática y específicamente para lo que se puede considerar un proyecto climático, que lo hemos hablado. Las NDC son compromisos obligatorios que asumen todos los países y es de ahí donde todos los proyectos climáticos deben estar ligados, en donde todo lo que formulemos tiene que contribuir al logro de esos compromisos que hemos adquirido en el marco de las NDC. Y no solo se trata de vincular el proyecto con la CNDC, sino también hay que demostrar cómo se impacta en su cumplimiento. Y yo ahí también les dejo un link en donde es un reporte desarrollado que les puede servir al momento de formular proyectos sobre cómo poder reflejar dentro de un proyecto el impacto que puede tener en cuanto a cambio climático, que ahí lo pueden ver. Siguiente. Ya, pues, para entrar un poquito ya en materia en cuanto al financiamiento climático, como les comentaba, pues es muy importante entender el contexto y los compromisos, porque pues si no, no vamos a entender las oportunidades que existen o no vamos a poder aprovechar las oportunidades que existen en cuanto a financiamiento climático. En este segundo componente, mi interés es que ustedes puedan conocer términos generales sobre las finanzas climáticas, en función de los tipos de financiamiento que existen, conocer tal vez algunos fondos de financiamiento climático y elementos claves para la formulación de proyectos bancables. Como temas, vamos a entrar en la conceptualización de finanzas climáticas, cuáles son las principales fuentes activas también en América Latina, para que ustedes lo puedan conocer muy a nivel general. Y como les comentaba, pues, preguntas claves para lograr el financiamiento. El siguiente, el financiamiento para el clima se refiere a los recursos financieros movilizados para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático, como los compromisos de financiamiento público para el clima de los países desarrollados en el marco de la Convención de Cambio Climático. Sí quisiera comentarles que el término, la definición de financiamiento climático o finanzas para el clima, aún no ha habido un acuerdo en qué es lo que significa, en su conceptualización, pero sí se entiende de que va orientado son recursos financieros para mitigar y adaptarse, pero todavía está en proceso de construcción o de conceptualización el término del financiamiento para el clima. Sí me gustaría destacar que en este marco, en diferentes reuniones como en Copenhague del 2009 o la decisión de Cancún y la plataforma de Durban, los países desarrollados se han comprometido en contribuir con financiamiento para el clima, y estuvimos hablando pues en su momento en el 2010-2012 de alrededor de 3.000 millones de dólares, y esto fue superado, y con el Acuerdo de París todos los países desarrollados se han comprometido en movilizar a un mayor financiamiento a través de diferentes fuentes, que es lo que les voy a comentar ahorita. ¿Cuáles son esas fuentes? Tenemos pues las fuentes multilaterales. Luego vamos a ver en la siguiente anterior, solo para verlo, tenemos las fuentes multilaterales, ¿verdad? Que son los fondos que adquieren de financiamiento climático los bancos multilaterales de desarrollo, las agencias de Naciones Unidas, y también los diferentes mecanismos que han sido creados en el marco del Protocolo de Kioto y también en el marco del Acuerdo de París.
Las fuentes bilaterales normalmente pues son los países desarrollados que a través de sus agencias de cooperación para el desarrollo también determinan ciertos componentes para el cambio climático, financiamientos para el cambio climático, y hay algunos otros que han generado fondos específicos de cambio climático, que ya lo vamos a ver en el siguiente cuadro. También tenemos algunos fondos climáticos nacionales o regionales, que estos fondos han sido creados principalmente por países receptores que les permitan capturar financiamiento. Ya pues vamos, ya luego voy a mostrar cuáles algunos ejemplos de estos fondos climáticos nacionales y regionales, y luego también tenemos algunos fondos privados que son variedad de subvenciones no gubernamentales. Ahí se incluyen fundaciones privadas o algunos también donantes. Estos fondos son muchos fondos bilaterales o multilaterales, y tienen el componente más relevante es que entregan fondos a organizaciones de la sociedad civil. Siguiente. Ok, en esa que casi, bueno, no sé si la pueden ver, pero pues a nivel general, lo que les explicaba anteriormente se ve reflejado en esta presentación. Es una visión del conjunto de la arquitectura global de mecanismos de financiamiento público para el clima. Aquí me parece, pues pueden ver las instituciones bilaterales en donde a través de sus agencias tienen líneas orientadas a atender acciones para el clima. Y luego tenemos algunos fondos que son específicamente para cambio climático creados. Por ejemplo, el Reino Unido tenemos el Fondo Paranama, o Alemania IKI, por ejemplo, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Y a nivel multilateral, pues tenemos como dos mecanismos. Los mecanismos financieros que han sido creados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio, de Ambiente, que es, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación. Son mecanismos creados en el marco de la Convención. Y el fondo, el GEF, el Global Environment Fund, que, a ver, perdón, que se me quedó acá. Que este fondo fue establecido en 1991 como un mecanismo financiero de la Convención, y tiene alrededor de 30 países donantes que se han comprometido a aportar más de 4.400 millones. Este fondo, sus objetivos temáticos es enfoque cambio climático, ciudades sostenibles, uso de la tierra y bosques. El GEF también administra, ustedes pueden ver, otros fondos que se han creado en el marco de la Conferencia de las Partes. Creo que esta fue la de 2018. Bueno, no recuerdo. Se creó el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial de Cambio Climático. Estos fondos, ustedes los ven ahí al ladito, que son debajo ahí están las siglas en español, que es Fondo para el Medio Ambiente, para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, pero es el GEF en inglés. Y luego ahí pueden ver abajito que están los fondos que administra el GEF. Estos fondos, esos dos que ven ahí, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial de Cambio Climático, financian sobre todo el desarrollo y ejecución de planes nacionales de adaptación. El máximo de financiamiento para un país ha sido de $20 millones. Se tenía pues el compromiso de que a este fondo, al de países menos adelantados, se le tendría que haber transferido en el 2018 $500 millones para proyectos, y para el Fondo Especial de Cambio Climático
una transferencia también similar. Perdón, es que creo que aquí vamos a... Ok, perdón, les pido disculpas. Tranquila, Evi. Luego, como pueden ver, el otro fondo creado en el marco de la convención está el Fondo de Adaptación, el FA. Este es un fondo que se financia a través de una tasa de interés del 2% sobre créditos de emisiones a mecanismos para el desarrollo limpio. Esto surge en el protocolo de Kioto y se reafirma ahora en el marco del Acuerdo de París. Este fondo es operado por el Banco Mundial y facilitan, sobre todo este fondo facilita el acceso directo a financiamiento también a organismos ejecutores nacionales que cumplan con criterios fiduciarios, además de normas ambientales, sociales y de género. El siguiente fondo, que es el Fondo Verde del Clima, este entró en funcionamiento con la... No, retroceda. Ahí lo que pueden ver dentro de la presentación posterior, pero luego es lo que significa cada una de las siglas, porque son un montón. Entonces, bueno, el Fondo Verde del Clima entró en funcionamiento tras la aprobación de los primeros proyectos a finales de 2015 con la entrada del Acuerdo de París. Perdón, estamos en el slide que está presentando, disculpe. No, en la anterior, seguimos en el anterior. Estoy explicando algunos puntos. En la arquitectura, en la arquitectura. Ok, listo. Estoy explicando, no el siguiente. Cuando sale en ese, exacto, en la arquitectura, donde están los diferentes mecanismos, los diferentes fondos. Que estoy explicando algunos, obviamente no todos, pero les voy a pasar también un documento en donde pueden ver a mayor detalle los diferentes fondos. Estoy explicando ahorita sobre todo los mecanismos financieros creados a través de en el marco de la convención y luego pues muy general. Tenemos pues el Fondo Verde del Clima que les mencionaba que es un mecanismo financiero creado en el marco de la convención, ¿verdad? Los países desarrollados se han comprometido en entrar, determinar plata en estos mecanismos financieros para atender las diferentes acciones o medidas que tengamos que desarrollar, tanto para mitigar como para adaptar. Bueno, el Fondo Verde del Clima, seguramente pues muchos de ustedes ya los conocen. El Fondo Verde del Clima se trabaja también mediante instituciones que se puedan acreditar para presentar proyectos al Fondo Verde del Clima. Pues en Honduras, Banprovi ha sido acreditado. Bueno, en Centroamérica tenemos el BESIE, que también ha sido acreditado. Los multilaterales, BID, son también acreditados para poder presentar proyectos en el marco de este fondo. Este fondo se espera que sea el principal mecanismo de financiamiento público internacional para el clima, para canalizar todo el financiamiento público internacional para el clima. Obviamente, pues todos sabemos que hay pues la coyuntura política internacional de algunos gobiernos que tenían compromisos importantes para poder inyectar a este fondo, pues han desconocido esos compromisos, por lo tanto también limita un poco el acceso a estos fondos. Pero bueno, digamos que forman parte de los riesgos que se generan, pero pues existe también un compromiso de poder avanzar. El Fondo Verde del Clima no solamente hablamos de créditos, sino también hablamos que ahí se pueden hacer, ver donaciones o proyectos
concesionales, no solo créditos, ¿no? Que normalmente pues se cree que Fondo Verde del Clima es solo créditos y no es así. Y también vemos que hay diferentes mecanismos que no solo son créditos, sino que también tienen una fuerte componente de que no es reembolsable, ¿no? Luego tenemos otros mecanismos financieros que no forman parte de la convención, pero que han sido desarrollados por agencias o bancos multilaterales de desarrollo o agencias de Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, UNRED o, por ejemplo, también SREP, que ahí en ese sentido nosotros estamos manejando un proyecto que fue presentado SREP con un enfoque de fomento de las energías renovables, siempre con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego también ustedes pueden ver dentro de esa presentación otros ejemplos, los que les mencionaba, los fondos regionales y nacionales. Aquí en la América Latina tenemos 2 países que han creado fondos orientados al clima, que es México y Brasil, ¿verdad? Y el resto de los fondos regionales o fondos nacionales, perdón, están creados en África y en Asia. Siguiente. Aquí la siguiente solo es una diapositiva que indica los nombres de lo que está en letras en la diapositiva anterior. Luego, quisiera pues como siguiente. Aquí pues comentarles las fuentes activas que hay en América Latina y sobre todo cuáles son los sectores que han priorizado para la acción climática. Tenemos pues obviamente el Fondo Verde para el Clima, que es un mecanismo creado en el marco de la convención. Esos son los sectores en los cuales se prioriza. Tenemos alrededor de 25 fuentes activas de financiamiento para el cambio climático en América Latina. Ustedes seguramente muchas de las conocen. Tenemos también KfW, tenemos el NAMA Facility, que esto es el del Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, hay un programa de adaptación para pequeños agricultores manejado por FIRA. Yo igual tengo, que se los voy a también hacer llegar, un perfil de cada uno de estas fuentes de financiamiento ya más detallado, con procesos, criterios de elegibilidad, cómo se puede acceder, porque pues si me pongo aquí a explicarles cada uno, pues no terminamos hoy. Pero se los haré llegar porque cada uno ya tiene establecido también los proyectos en los cuales han orientado y para que ustedes puedan tener mayor información para poder acceder a las diferentes fuentes de financiamiento que generan. Yo tengo los perfiles, se los voy a hacer llegar a través de los organizadores. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ok. Pues hemos hablado un poco pues de hacia dónde tienen que apuntar nuestros proyectos, los diferentes espacios, oportunidades o mecanismos financieros que existen para poder presentar proyectos orientados al cambio climático. Y en ese sentido, pues me parece que es muy importante algunos aspectos claves que pues en el marco de mis años de movilizar recursos y de trabajar con diferentes cooperantes, pues se han encontrado como denominadores comunes que tenemos que tomar en consideración, que son claves para poder lograr el financiamiento. Cuando estemos armando proyectos, tenemos que tener muy claro el contexto del país. Y esto lo menciono porque son aspectos claves que toman en consideración tanto la banca multilateral para el desarrollo como los diferentes socios que vayamos a involucrar, inversionistas que queramos involucrar en nuestros proyectos, ¿no? ¿Quién es el promotor? ¿Cómo vamos a lograr el impacto? Siempre
manteniendo el enfoque que es impacto en cuanto a cambio climático orientados a las NDCs. Hay que entender que la acción que estamos desarrollando, o por lo menos dar a entender con claridad que esa acción que estamos desarrollando en el marco del proyecto que estaríamos presentando, cómo generan cambio. Entonces, me pareció pues que estos 5 componentes que voy a hablar, pues son componentes claves que los van a encontrar y que son en cualquier proyecto que quieran presentar a cualquier cooperante en cuanto al tema de cambio climático. Cuando hablamos de tener muy claro siguiente, el marco y el contexto, ¿verdad? Aquí hay que tener claro nuestra NDC para el tema de cambio climático. Tenemos que entender la acción que estamos desarrollando. Tenemos que entender cuál sería el objetivo específico que vamos a establecer dentro de nuestro proyecto, pero orientado siempre, como les decía, a el cumplimiento de las NDC. Esto es fundamental porque, como les mencionaba anteriormente, los cooperantes reportan, es plata que reportan y ellos tienen que reportar esa plata orientada que sí ha sido bien implementada, sí ha generado impacto, y por eso es esencial conocer estos marcos políticos o compromisos que han adquirido los países. También, pues obviamente, el tema de la teoría del cambio, o sea, todo el componente de qué causa A, causa B, cuáles son las causas y los efectos que tienen y qué es la situación actual que queremos cambiar. Todos estos componentes, pero seguramente pues ustedes también lo conocen, muchos han trabajado este tipo de teorías para el momento de presentar proyectos. Y luego, pues, y sobre todo, cómo lo vamos a medir, que eso es muy importante en cuanto al impacto que va a tener en la NDC. El siguiente punto, aspecto clave que es fundamental al momento de formular proyectos para que puedan ser seleccionados, que tenemos que tener en mente, es la definición de la inversión y el promotor. Cuando hablamos del promotor es el responsable del proyecto, el que va a adquirir el compromiso ante el socio cooperante sobre el proyecto. Cuando estamos hablando de que es muy importante definir la inversión, es entender cuál es el alcance, en qué se está invirtiendo, o sea, en qué va a invertir el socio de cooperación, si van a ser en activos, en capacidades o en personal. Bueno, como les comentaba, también quién es el dueño, el responsable del proyecto, quién tiene el control del uso de este financiamiento. Esto es muy importante para el cooperante, conocer la gobernanza del proyecto, y ahí también se requiere, al momento de formular proyectos, de tener diferentes socios, porque el cooperante entiende que, bueno, a veces pasa que creemos pues que con un proyecto podemos salvar el mundo y no es factible. Entonces, no son o solos podemos hacerlo, no es factible. Entonces, son componentes que hay que tomar en cuenta al momento de la formulación de proyectos para acceder a financiamiento. Todas estas preguntas que ustedes ven ahí tienen que tener respuestas muy claras. Si no se tienen, es muy difícil conseguir financiamiento de cualquier índole. Siguiente, por favor. Y aquí cuando nos lleva a que al definir quién es la promotora, el cooperante o el socio también, o al momento de nosotros presentar el proyecto, tenemos que mostrar la capacidad que tiene esa organización o ese dueño del proyecto. Si la organización, por ejemplo, la organización promotora tiene experiencia en la parte técnica, si tiene recursos complementarios que también son muy valorados al momento de poder presentar el proyecto que sea seleccionado, las alianzas que pueda desarrollar, que puedan tener previamente
para asegurar que el proyecto avance, ¿no? Siguiente, por favor. El repago de la inversión es otro componente que tenemos que tener en cuenta. Cuando nos referimos al repago de la inversión es ver si el proyecto mismo genera ingresos. Como por ejemplo, digamos, nosotros queremos establecer centros de recarga en un proyecto, centros de recarga para vehículos eléctricos. Ese proyecto, por ejemplo, puede generar ingresos en cuanto a la venta de ese servicio. Entonces, este tipo de acciones son muy importantes a tomar en cuenta al momento de la formulación de un proyecto. Por eso es muy importante hacer un análisis del costo-beneficio, obviamente tomando ciertos supuestos, escribir los beneficios, ver quién se beneficia y luego ir determinando los costos de esos beneficios a ver si esos beneficios también generan un ingreso. Y al mismo tiempo, este análisis permite ver qué tipo de financiamiento requiere el proyecto, ya sea donación o ya sea préstamos o privados o soberanos. Este componente es muy importante tenerlo en cuenta porque es un punto clave para poder tener la posibilidad de un financiamiento climático. Siguiente, por favor. Luego, la demostración del impacto. Aquí yo les comentaba el momento de esto es fundamental para los inversionistas, banca multilateral, cualquier socio orientado a financiamiento climático. Nosotros tenemos que demostrar, ya sea año con año o hacia el final del proyecto, que cumplimos con el objetivo del proyecto. Los impactos tal vez pues se revisarán más a largo plazo, pero es importante en el marco como punto clave tener una lógica clara de medición de ese impacto. El proyecto tiene que tener claridad de cómo se va a medir y también qué se va a medir. Estos puntos son fundamentales para poder determinar que un proyecto pueda ser seleccionado en cuanto a financiamiento climático. Y en ese sentido, pues creo que todos estos 5 puntos que he mencionado están interrelacionados y que son puntos claves que los van a encontrar en cualquier mecanismo, gestión o negociación de proyectos que queramos presentar y que son aspectos claves que la banca multilateral y que los socios o los inversionistas toman en consideración al momento de seleccionar un proyecto. Yo sí recomiendo que entre los elementos como más importantes es hacer ese análisis del repago para que también podamos demostrar hacer ese ejercicio de costo-beneficio y estructurar también la incidencia en la inversión que se va a requerir y sobre todo demostrar el impacto y que tiene que estar vinculado a la NDC. Esto es fundamental al momento de presentar un proyecto. Siguiente. Pues partiendo de esto, pues aterrizamos y ya aquí a cómo podemos hacer un proyecto bancable utilizando pues todos los elementos que les he compartido anteriormente y el objetivo pues lo que yo esperaría es que ustedes puedan tener algunas consideraciones específicamente en la formulación de un proyecto climático bancable. Aquí es siguiente, yo les voy a mostrar un ejemplo, sobre todo de un proyecto con Euroclima que hemos estado trabajando, pero que esto aplica a cualquier idea de proyecto que se quiera presentar, ya sea a la banca multilateral o algún fondo bilateral. Para poder ser seleccionado en cuanto a financiamiento climático. Y estas son secciones que tiene que tener esa idea de proyecto.
y las voy a ir explicando posteriormente más a profundidad. Son 5, que es resumen, contribución al cumplimiento de la NDC del país, el tema de teoría de cambio, institucionalidad del proyecto, bancabilidad y financiamiento requerido. Esta es como la hoja de ruta que ustedes deberían de tener al momento de estar trabajando alguna idea de proyecto que quieran empezar a mover o movilizar en los diferentes mecanismos o espacios de financiamiento climático. Como primer punto, la sección 1 es el resumen del proyecto. Normalmente, tanto pues, los bancos y los cooperantes pues, reciben muchas solicitudes y este punto es esencial para llamar la atención de nuestro inversionista o del actor que queremos vincular, ¿no? Aquí, el resumen de proyecto igualmente se va a elaborar con los elementos que voy a dar posteriormente, pero sí quiero como destacar que este componente tiene que ser muy atractivo para que luego el cooperante, el socio, quiera seguir viendo más sobre al dónde podría orientar su inversión o el financiamiento. Siguiente. Pues lo que les comentaba, la sección 2 de unidad de proyecto tiene que ver con la contribución al cumplimiento de las NDC. Aquí tenemos que reflejar cómo nuestra idea de proyecto contribuye ya sea a la mitigación o a la adaptación o a los compromisos que han adquirido nuestro país. Aquí les dejo pues como las preguntas que debemos responder en cuanto a la formulación de esta sección, en el momento que estemos formulando una idea de proyecto que pueda ser bancable para financiamiento climático. Ya pues he hablado al respecto sobre las NDC. La siguiente sección es el tema de la teoría de cambio. Con la teoría de cambio lo que se busca explicar es una hoja de ruta causal entre lo que se hace con el proyecto y el cambio de esa situación hacia futuro. ¿Cómo es que la acción climática, por ejemplo, ya sea, en este caso, pues estamos hablando de electromovilidad, el tema de financiar tal vez buses eléctricos impactará en la reducción de emisiones? ¿Cuál es la línea causal que nos lleva a reducir emisiones? Al no tener claro el cambio, es una de las fallas principales, sobre todo que han identificado, y se los digo pues con conocimiento de causa, los bancos de desarrollo, para que puedan priorizar un proyecto, porque pues no se tiene claridad en cuanto a esto. Entonces es muy difícil que el cooperante o el banco o el inversionista pues pueda orientar o priorizar esa propuesta o idea. Siguiente. Aquí en la sección 4 de la idea de proyecto estamos hablando de la institucionalidad del proyecto. Aquí es muy importante que podamos desarrollar un mapa institucional del proyecto. Siempre es un reto porque se tiene que ir mapeando los actores que se involucran, a quién se puede demostrar que la ejecutora también reúne las características necesarias para hacerse cargo del proyecto. No es solo una institución que puede hacer todo, como lo decía anteriormente, se necesita la anuencia y colaboración y participación de más áreas del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil. Y aquí pues en esta parte se tiene que incluir el rol que tienen todos estos actores y creo que es importante también señalar que cuando hablamos, por ejemplo, del dueño de los activos financieros y los activos adquiridos, los bancos, por ejemplo, los bancos de desarrollo, buscan más financiar bienes públicos, ¿verdad? El cooperante no quiere que se quede en privado, sino que al momento de presentar un proyecto, ellos buscan que puedan financiar bienes públicos. Y se los comento porque pues es un componente importante a
a tomar en cuenta. Hay algunos momentos, por ejemplo, en la Unión Europea maneja mucho el tema de consorcios, en donde está vinculado el gobierno, academia, sector privado, pero partiendo pues de que se busca financiar bienes públicos, a veces pues el promotor, el organismo promotor es el gobierno, ¿no? Pero bueno, en esta sección es muy importante saber estos componentes y también pues la capacidad que viene de los socios ejecutores que acompañan también al responsable del proyecto, ¿no? Siguiente. Aquí el tema de la bancabilidad. Estos son los componentes que debería llevar una idea de proyecto para obtener financiamiento climático. En el tema de bancabilidad, aquí es muy importante explicar cuáles son los beneficios y los beneficiarios para ver si el proyecto es bancable. ¿A quién se beneficia de manera directa? Aquí se tiene que explicar que el proyecto también va a generar un flujo de ingresos, lo que les comentaba anteriormente, que tal vez va a permitir pagar parte o el total de la inversión que se ha generado en el marco de este proyecto. Aquí es importante destacar, por ejemplo, que si los beneficios al momento de la construcción no son difusos o no son claros, es muy difícil que un socio lo pueda ser considerado. Los proyectos que busquen únicamente donación no caben en el concepto de proyectos bancables. Pero sí cuando estamos buscando financiamiento privado de la banca multilateral, que también estos proyectos pueden tener un componente de donación, pero pues no todo el proyecto es donación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos de bancables, estamos hablando que tienen diferentes modalidades de financiamiento, ya sea donación, pero también tienen que tener financiamiento privado de la banca multilateral. Y luego, como última sección para una idea de proyecto bancable es el tema de financiamiento requerido. Aquí las preguntas como más relevantes que tienen que tener respuesta es las necesidades de inversión. Por eso yo les hablaba sobre el análisis de costo-beneficio, porque de ahí pues salen también las posibilidades, las necesidades de inversión. Los socios siempre esperan que exista una responsabilidad compartida por parte del que lidera el proyecto. Por lo tanto, pues también ven con muy buenos ojos los aportes propios que pueda tener la organización promotora o los aliados. En muchas ocasiones, muchos de los dueños de proyecto, de las organizaciones promotoras, reflejan como aporte propio, por ejemplo, el pago de salarios, que también pues es válido, y también son creativos al momento de generar alguna línea que indique que hay una responsabilidad compartida tanto en el logro de los resultados como todo el proceso de ejecución, que eso también los cooperantes, los socios lo ven muy con buenos ojos al momento de seleccionar un proyecto, y también indicar si hay algún otro financiamiento externo vinculado a esa idea o iniciativa que ustedes estarán presentando. Entonces, pues, a nivel general, creo pues que he tocado los puntos que quería trasladarles. Sí, pues, solo dejándoles con esta reflexión, que más allá, pues, igualmente de que tengamos estas oportunidades de financiamiento, pues, nosotros tenemos que entender que este planeta que tenemos es nuestro único hogar, y si no lo cuidamos, estamos amenazando nuestra propia existencia. Entonces, yo les agradezco por estar aquí presente y quedo pues atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Evi. Qué poderosa presentación para este tema de financiamiento climático. Voy a dejar en el uso de la palabra Rosarito Mosqueira, que está en Colombia, para que nos ayude con las 2 o 3 preguntas que tenemos por ahí. Bienvenida, Rosarito.
creo que... Ok. Ian, si tú quieres hacer las preguntas, también eres bienvenido. Bueno, no queremos abusar de tu tiempo, Evi, y te vamos a hacer más o menos unas dos o tres preguntas, ¿ok? Ok, dice, me gustaría saber cuál es la forma o la herramienta que se utiliza para medir la captura de carbono de un determinado lugar. Llámese una manzana de bosque, una hectárea con X o Y tipo de bosque, hoja ancha. Muchas gracias. Hola, sí, qué pena. Mira, actualmente el IPCC ha determinado diferentes un mecanismo de cómo se tiene que trabajar todo este tema de inventario, ¿no? Sí, para profundizar sobre el proceso, yo sí te sugeriría que, bueno, ahí sí tocaría hablar con los expertos en cuanto al inventario de gases, que ya pues en este sentido tendría que ser otra disertación, no entraría pues como dentro del expertise en cuanto al cálculo específico. Sí tengo conocimiento que existen líneas determinadas por parte del IPCC y que las direcciones de cambio climático están trabajando en el proceso de construcción para poder asegurar pues que el proceso de medición sea real y que refleje valga la redundancia, la realidad del impacto de la reducción de las emisiones. Entonces, yo pudiera así orientarle un poco con alguna documentación para conocer más a profundidad las fórmulas que se utilizan. Ok, fenomenal. Muchísimas gracias. Luego tenemos, ¿qué incentivos podrán recibir rubros como café, cacao y granos básicos por desarrollar prácticas de captura de carbono? Perfecto, pues mira, si estamos hablando en el sentido de la NDC, por ejemplo, en el caso de Honduras, actualmente en el proceso del incremento a la ambición se está hablando de un NAMA Café. El NAMA Café contempla diferentes medidas. Una vez incluyendo todas estas acciones en un NAMA, tiene todas las oportunidades para poder recibir financiamiento. No solo estamos hablando de captura de carbono, sino estamos hablando de transición del uso de tecnologías más limpias en el proceso de producción, ¿no? Que eso es uno de los retos que tiene mayormente estos sectores y que se encuentran definidos y delimitados dentro de la NS en el caso de Honduras, pero tengo entendido que muchos otros países también los han priorizado estos sectores como componentes esenciales de trabajar. En ese sentido, sí hay oportunidades, muchas de financiamiento, no solo para el tema de captura de carbono, sino para el componente de uso de tecnologías más limpias dentro del proceso de producción. Fenómeno. Muchísimas gracias, Evi. Una pregunta más. Dice... Hola, ¿qué recomendaría al formular una propuesta de proyecto financiera climático en relación a la pandemia que ha generado una nueva realidad? Mira que ahorita precisamente, bueno, yo formo parte del subcomité del aumento de la NDC en el caso de Honduras y luego también coordino actualmente el proceso de construcción de una meta regional de los países SICA para complementar las NDC de los países.
de miembros del SICA, y hemos visto que evidentemente va a haber un impacto, que tenemos en este momento que hacer ese análisis en cuanto, por ejemplo, la reducción de combustibles fósiles, que ha sido uno de los sectores que forma parte del sector energético más grande o más el de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, yo creería que en este momento estamos como en la coyuntura para hacer ese análisis, pero que entendamos que es coyuntural y que, si bien es cierto, se han reducido emisiones, hay una línea que tenemos que mantener y continuar, no incrementar. Y partiendo de ahí, sí considero que hay que hacer un análisis, pero que no tenga tanta, digamos, trascendencia a largo plazo, ¿sí? Si no mantenemos el nivel de consumo de estos combustibles para reducir emisiones. Perdón. Maravilloso, muchísimas gracias. Evi, una última pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿el principal programa a nivel latinoamericano es Euroclima? Dada la recesión económica mundial, incluyendo los países europeos, ¿cómo cree que será la tendencia relacionada al financiamiento y continuidad de los proyectos desde la Unión Europea? Mira, en cuanto a la Unión Europea, sí, como bien indicaba, es el socio más, digamos, insistente en aportar financiamiento climático. Y para América Latina es el mayor socio de financiamiento para financiamiento climático. Yo creería que la tendencia es mantenerlo. Inclusive actualmente las áreas estratégicas, en esta semana, por ejemplo, en Centroamérica se negoció el acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Uno de los enfoques más importantes es cambio climático. Tengo conocimiento en diferentes conversaciones que hemos tenido con algunas autoridades de la Unión Europea, el enfoque es cambio climático. Mencionamos es que esta es la agenda. Yo, como les comentaba, entiendo, por ejemplo, que el cambio climático no es un fenómeno no solo ambiental, es un tema que incide en el desarrollo económico y social de todos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que apostar y la Unión Europea sigue apostando en continuar haciendo acciones para poder reducir esto, inclusive el financiamiento climático, la agenda de financiamiento, la agenda de cambio climático tiene mayor financiamiento que la misma agenda para el desarrollo de la Agenda 2030 de los ODS. Entonces, digamos que eso se va a mantener. No creo que exista una reducción. Bueno, Evi, el tiempo ha volado y no queremos seguir abusando de tu confianza. Yo creo que has compartido material valioso no solo para digerir, sino definitivamente para seguir investigando. Adicionalmente, agradecemos todo el material que nos puedas hacer llegar, que nos comentaste, y preguntarte si podemos enviarte las preguntas que quedaron pendientes para que nos puedas ayudar a resolverlas y después cuando le enviemos a todo el público tanto la grabación les podamos adjuntar las preguntas. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Evi, lo agradecemos de todo corazón. Y pues el siguiente paso me gustaría, tenemos hoy también a María José Baires de Zamorano, la responsable de vinculación con los graduados, que nos quisiera contar un poco sobre los next steps también con Zamorano. María José, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Una disculpa porque no pongo mi cámara, estoy teniendo un poquito de problemas de conectividad, pero sí, quisiera invitarlos a todos también a los próximos webinars que va a tener Zamorano. El próximo webinar es el primer webinar de una serie de foros con ministros que lleva como título Asegurando la alimentación en América Latina. Este webinar en específico lleva por nombre Retos y oportunidades de la agricultura sostenible frente al COVID-19 y nuestros expositores son la ministra Beatriz Capobianco
de Bolivia, ministra de Desarrollo Rural y Tierras, y el ministro Javier Lazo, de Agricultura y Ganadería de Ecuador. Este webinar se va a llevar a cabo el 5 de junio del 2020 a las 5 p.m. hora de Centroamérica. He compartido previamente el enlace con ustedes, por si lo pudieran compartir con la audiencia ahorita a través del chat. Y pues estaremos muy contentos de que nos acompañen en esta serie de webinars y esperamos que sea de su interés. Muchísimas gracias, María José. Excelente. Y claro que sí, ahí estaremos como parte de nuestra presencia en estos webinars también poderosos que en conjunto estamos desarrollando. Quiero también invitar a Gonzalo Coimbra, que está en Bolivia, para que nos cuente cuáles son los next steps de los Smart Webinars, Gonzalo, y unas palabras de despedida también. Muy amable. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí, correcto, ¿Sí? alto y claro. Ok, gracias. En nombre de AGEAP Internacional, agradecer en primer término a la licenciada Evi Gómez por su importante disertación, información que nos ha dado sobre dónde conseguir recursos para financiar proyectos climáticos y sobre todo los tips que nos ha dado para poder desarrollar proyectos y conseguir esos financiamientos. Asimismo, agradecer a los graduados de agronegocio por esta importante iniciativa de poder desarrollar este y todos los Smart Webinars. La participación de Zamorano muy importante y destacable en esta oportunidad. Un saludo para ellos. Y comentarles de que el mes de junio viene bien surtido el programa de webinars en complemento a lo que viene desarrollando nuestra alma mater también. Tendremos temas muy interesantes y variados de interés general, desde políticas agrícolas, desde seguridad alimentaria, tecnología en la producción agrícola, hasta elementos de superación personal como el poder del coaching para impulsar la innovación de los equipos. Entonces vamos a dar, en el transcurso de la próxima semana, vamos a informar la fecha específica, que no se crucen con los webinars que está desarrollando nuestra alma mater. La idea es poder complementar esos webinars con esto y hacer mucho más poderosa nuestra participación y audiencia. Agradecer a todos los que han tenido el tiempo hoy día de estar escuchando esta importante presentación. Sabemos de que hay muchos webinars rondando en el mundo y que han elegido hoy día o han preferido estar con nosotros, y eso es muy agradecido por este grupo organizador. Sin más, desearles buenas noches, que tengan una muy buena, feliz semana, y a los colegas salvadoreños, si hay alguno por acá, desearle nuestra solidaridad ante lo que están pasando hoy día con las fuertes inundaciones, ¿no? Dios quiera que tenemos informe de que no hay ningún colega dañado, así que esperemos que esto sea así. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gonzalo. Feliz noche para todos, un fuerte abrazo y feliz semana. Hasta el próximo Smart Webinar.